nosotros vemos a diario por naturaleza es el que tiene aproximadamente 8 pasos. Es el más común. Ahora, nosotros qué vamos a hacer en esta hora es a desarrollar y poner como ejemplo, como que si vayamos a hacer un mensaje y lo vamos a ir desarrollando. Claro, de pronto no nos va a alcanzar el tiempo para ingresar en lo que es la homilética, la historia, ¿no? Pero al menos vamos teniendo ya una base, ¿no? Ahora, noten ustedes algo, que el punto número 1, por ejemplo, el punto número 1, cuando nosotros vamos a predicar, nunca puede faltar lo que es la oración. Esa es la parte esencial. Yo puedo haberme estudiado todo, usted puede haberse estudiado todo, pero si no tenemos oración, solo encontraremos una narración y la gente dice, pero no un impacto. El impacto lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y la enseñanza está siempre en el estado de equilibrio. La enseñanza o el conocimiento con la llenura del Espíritu de Dios. Eso es importante. Entonces, ese punto número 1 nunca lo vamos a obviar, ¿verdad? Entregar en la mano de Dios. El siguiente paso es comenzar en nuestra oración, lo que es la oración. El siguiente paso es pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de que Él escoja el tema que nos toque hablar. A nivel de homilética, nosotros no podemos cometer este error de observar al público y decir, mañana le lanzo un mensaje a tal hermano. Ese hermano está que habla y mañana voy a hablar sobre el que habla mucho. Aquí te digo. Sí. El púlpito, dentro de la ética, el púlpito o el atrio no es lugar donde el predicador es el único santo. Sí. Y no se puede, como se dice vulgarmente, lanzar piedra aquí y allá nadie le puede decir nada. O sea, acordémonos que una vez que salimos del púlpito y nos relacionamos otra vez con nuestros hermanos, somos los mismos. Y tenemos igual derecho delante de Dios. Entonces, no podemos de aquí nosotros escoger el mensaje. El que escoge el mensaje siempre es Dios. ¿Cómo le escoge Él? Cuando nosotros oramos. Y por ejemplo, al hermano Basilio se lo asignan a que tiene que predicar en 15 días. Ya le dijeron sus superiores, usted va a predicar tal día. El primer paso para él será orar mucho, Señor. No permitas que yo busque un mensaje o que mi mensaje de pronto no tenga su debido objetivo, Señor, sino que ponlo tú conforme a la necesidad que hay, Señor. Por favor, yo lo conozco y comienza a orar. El siguiente paso será comenzar a leer ya la palabra, leer y leer. Dentro de la lectura que hacemos, según el libro y según la hermenéutica que han estado ustedes sondeando, dice que cuando encontramos un versículo que nos impactó y parece ser que ese va a ser el mensaje, entonces tenemos que leerlo y volverlo a leer las veces que sea hasta encontrarle un contenido. Ya nos impactó, pero ahora necesitamos saber de qué se trata y ahí recién comienza a ingresar lo que es el dar lectura al antes y después para saber qué estaba sucediendo y ahí ya empiezan a ingresar todo lo que ustedes han estado sondeando, alimentándose en lo que es la exégesis, en lo que es la hermenéutica, entender el versículo, si fue una promesa o si el versículo era una alegoría. Todo eso tenemos que analizarlo. Algo decía, no sé quién era el de los expositores, que no se puede predicar un mensaje que en aquel entonces sencillamente tal vez fue una alegoría y no se lo puede traer como una ley, porque la ley es una y las alegorías son otras. Entonces todo eso nos va a sacar tiempo a nosotros para ver bien qué vamos a predicar. Yo siempre digo y sostendré esto hasta que Dios me tenga con vida, que llegar a ser un predicador como Dios quiere es realmente dar nuestro tiempo a Dios, disponernos delante de sus manos, y todo predicador que lo hace bien, yo siempre digo, es un profesional. Esa es su profesión, como Pablo dijo, mi profesión, dijo Pablo, porque lo sabía
hacer bien su trabajo que Dios le había encomendado. Entonces, ahora veamos que ya dentro de la enseñanza, el siguiente paso que viene es ya el texto. A ver, sí. El texto que nosotros hemos elegido para predicar. Ya lo elegimos, ya Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuál es el texto? ¿Qué viene después del texto? Viene un tema. No sé si en ese libro también creo que hay un tema superior, me parece que hay un tema general, me parece que habla de un tema general. Tema específico. Sí, y un específico en ese libro. En otros libros hay un poco más sencilla la enseñanza. Habla, por ejemplo, de un texto y viene un título. Sí. A ver, texto, perdón, tema. Sí, viene el tema. El siguiente es el tema. Después del tema viene el título, creo, ¿no? Decía uno de los profesores, no te olvides las 3T. Después del título viene el objetivo, si no me equivoco. Objetivo. Viene la introducción. Viene la división mayor. División mayor. Vienen las divisiones menores. Y también vienen los subordinados. Y aquí viene después el desarrollo. Bueno, hasta ahí no me acuerdo. Si son casabetes ya. Ya. Todos estos ocupan un rol importante en lo que es la enseñanza, ¿no? El texto del que elegimos, el tema, como les decía, en otros materiales, el tema, bueno, en la mayoría el tema se lo extrae del texto. ¿Cómo lo extraigo? Empiezo a leer varias veces el versículo. Una vez que yo haya leído el versículo, entonces empiezo a investigar el antes y el después. Si está en Juan 5, por ejemplo, entonces tengo que leerme todo el capítulo. Y hay veces en el capítulo no encontramos su respuesta. Tenemos que avanzar todavía más atrás, ¿sí? Y también tenemos que leer un poco más adelante, porque necesitamos saber de qué se trata, cuál es la causa por la cual se escribió el texto. Una vez que ya nuestro conocimiento captó de qué se trata, entonces leemos varias veces el texto y unos expositores de la palabra aconsejan lo siguiente. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Que en 5 líneas de un cuaderno, solamente en 5 líneas, el que va a predicar plasme con puño y letra qué entiende del versículo de este texto. O sea, hablemos de el leproso, por ejemplo, un leproso de Marcos, de Marcos 8, no, Mateo 8, el leproso que se postró. Dice que Jesús descendía del monte. Tengo que ver qué estaba haciendo Jesús en el monte. Todo eso lo tengo que analizarlo para dar una muy buena enseñanza. Ahora,
lógicamente el tema central es que Jesús sana al leproso. Pero si me centro solo en un versículo, que de pronto puede ser cuando él se inclinó de rodillas y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, solo esa frase o resumido en los versículos, que pueden ser quizá 2 o 3, debo analizarlo y plasmarlo en una hoja utilizando un máximo de unas 5 líneas. Pero en mi pensamiento no es copiando el texto, mi santo, esto es importante, no es copiar el texto, es con nuestra propia puño y letra entender e ir poniendo qué entendemos nosotros del texto, cómo es el texto que quiso decirle. Y una vez que ya hayamos escrito acá en las 5 líneas, no es que quedó abandonado, ahora tenemos que nosotros dedicar el tiempo aquí, analizarlo y de aquí extraemos el nombre del tema. Y ahora sí, porque ya analizamos, hicimos un pequeño exégesis entre los versículos antes y después, ya tenemos la idea clara y lo plasmamos en 5 líneas. Y una vez que está plasmado en 5 líneas, ahora voy a leerlo, bien bonito, analizarlo. Y una vez que ya lo haya analizado, ahora voy a extraer de aquí, de las 5 líneas, lo que es el tema, mi tema central, de qué voy a hablar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay confusiones? Nadie está confundido. Voy a ver unas miradas así medias. Bueno, eso es, tratando de hacer fuerza. Amén. Hasta aquí está entendido. Ya, se ve fácil, ¿sí o no? No se vaya a pensar. Y no te quedes. Ya, ahora, ojo con esto. Ya tengo de aquí entonces la base fundamental para extraer el tema. Una vez que yo tengo ya mi tema, lo plasmo aquí. Es importante plasmarlo aquí. ¿Por qué razón se pide que se plasme y se utilice esto? A mi criterio, respetando todas las personas que tienen su tiempo para enseñar de la palabra, pero por lo regular yo casi no uso esto en mis predicaciones. No le obligo a usted que no lo haga, pero si también nos dedicamos a esto, podemos correr el riesgo que un día se nos quede la hoja y todo el mensaje estaba en la hoja. Y a mí me tocó ver una experiencia de esa, en una campaña que fui invitado, un jovencito, bastante joven, quizá unos 19 años. Él sube a la plataforma y abrió su Biblia y justo se le voló la hoja. Oiga, y esa hoja, pero qué manera de volar. Los hermanos, no. En serio, yo les digo algo serio, sí, y él ya no quedó más que, varón, Dios le bendiga, ¿cómo? Varones, Dios le bendiga ya su nombre, y mientras la hoja iba que volaba, total, se la llevaron ya bastante seleccionada y él cogió y entonces no se vio bien, ya no se vio bien, imagínense. Él mismo ya como que se salió del hilo, ya como que la unción se le va como medio yendo porque se faltó. Ahora, si yo pude hacer esto, miren hermanos, si yo pude hacer esto, algunos quizás lo recuerdan, lo hice porque me lo sé. Y cuando estamos en la práctica de la predicación, usted ya sabe en qué posición de esta debe estar. Solo cuando se tiene que dar un tipo de enseñanza donde se requiere muchos textos, ¿verdad? Una enseñanza, necesitamos en ese momento nuestro cuaderno de apuntes para ir predicando y enseñando. Pero cuando hay mensajes, cuando hay tipos de mensajes que nosotros lo hacemos, por ejemplo, en la calle, no necesitamos una hoja. Ya tenemos que tener la experiencia de saber cuál es nuestro tema, saber cuál es nuestro objetivo. Porque el objetivo, amado, se hará realidad cuando nosotros hayamos traído el tema central. Entonces ya sabemos que el objetivo va a agarrar de la mano del tema. Ese es mi tema principal y mi objetivo es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Imaginémonos que yo haya sacado de fragmento aquí, de un resumen, sencillamente que este hombre se salvó o se sanó por su humildad y humillación. Sencillamente, se salvó por su humildad y humillación. Entonces, cuando me toque predicar, mi objetivo principal será que le debo enseñar a todo el auditorio que mientras exista la humildad, la humillación, Dios va a glorificarse. ¿Cuáles son los textos que yo estaría utilizando para ayudar a mi mensaje? Que el que se humilla será enaltecido. ¿Cuáles son los textos que irán de pronto en contra del objetivo del cual estoy predicando? Puedo poner, por ejemplo, a Naamán. Según la Primera de Reyes, capítulo 5, creo que si no me equivoco, Naamán era leproso, pero no se quería humillar. Y de hecho no alcanzó hasta ese entonces la misericordia, hasta que uno de sus subordinados, en este caso, ¿sí?, le dijo: pero mi señor, y si te pidiera algo peor, lo harías por tu salud. Solo te pide que te bañes en ese río que está sucio, nomás lodoso. Entonces dijo: bueno, ¿qué más me queda? Se sacó el saco, se sumergió 7 veces, la 7ª vez salió sano. Entonces, ahí estamos ya utilizando un texto que va a respaldar y un texto que también enseñará a las personas que es importante la humillación. Entonces, mi objetivo forma parte del tema. ¿Por qué se escribe esto también, amados? Porque al inicio nosotros quizás nos puede suceder que cuando no tenemos fundamentado, enraizado en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, la forma como un mensaje, es cuando se ha dado el caso que se cambia todo. Se ha dado ciertos detalles, personas que dieron lectura a un versículo y concluyeron en cualquier otro mensaje menos en el que leyeron. Porque sencillamente o no tiene conocimiento homilético, o sencillamente o lo tuvo pero no lo puso en práctica. Entonces lo importante es poner en práctica nuestro objetivo. Ahora, la introducción. Le dije que estudié en 5 seminarios. En un seminario me enseñaron que la introducción es la antesala del mensaje. Pero en otro seminario, otros profesores me enseñaron que la introducción es algo así. Bien, cuando hay una muy buena introducción, entonces dice, es como hacerle así al público: sujetarlo en un puño y guardárselo al bolsillo. O sea, en un sentido figurado. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una muy buena introducción, la gente se queda: wow, qué hermosa la palabra. Y es como haberlo cogido así y guardarlo al bolsillo. Las introducciones conocemos nosotros que son bíblicas y extrabíblicas. Creo que la mayor parte de los hermanos de aquí en la iglesia conocen de esto, porque en ciertas ocasiones se ha dado tipos de enseñanzas, no a profundidad como lo estamos haciendo ahora en detalle, y de pronto hoy día recordamos, ¿no? Una introducción debe ser, puede ser bíblica o extrabíblica. ¿Cómo es una introducción bíblica? Y una extra bíblica. Listo. ¿Cómo es una introducción bíblica, amados? Una introducción bíblica es aquella que nosotros la extraemos de la misma Biblia y tiene que tener similitud con Mateo, como estamos viendo, capítulo 8. Ella tiene que tener muy parecido al tema que nosotros vamos a hablar.
muy parecido. Casi al 100% tiene que parecerse. Y ojo con esto, interesante. Cuando vamos a exponer la palabra, basado en esto, lo tenemos en la mente, nunca cometamos el error de decir, mi introducción para esta noche, el auditorio no se tiene que dar cuenta cuando usted utiliza la introducción. Él no está escuchando y él ni sabe en qué momento utilizó la introducción. Sencillamente, usted sabe que está utilizando la introducción que no puede durar más de unos 3 minutos su introducción. Si es menos no hay problema, pero no puede pasarse. Hay gente que ha hecho introducción y forman parte de la mitad del mensaje. ¿Cuenta? ¿Cuál es el mensaje? Dice que el mensaje completo ha sido pura introducción. Tiene que estar en silencio. Amén. La introducción puede durar máximo 3 minutos, no puede, 5 ya es demasiado. Debe ser pequeña, a no ser que sea una introducción fantástica que esté impactando a las personas. Ahora, porque si tomamos, ojo con esto, si tomamos 5 minutos de introducción y nos han dado solamente para predicar media hora, entonces nos resta solo 25 minutos. Y en 25 minutos quizás no logremos dar nuestro mensaje, o no logremos exponer cuál es nuestro objetivo principal. ¿Sí? Ahora, ya sabemos entonces que la introducción tiene que ser, bueno, voy a ponerlos a trabajar a ver si de pronto está en algo. Bueno, sí está en algo. Si estoy hablando de un leproso de Mateo capítulo 8, se le viene al pensamiento a alguien una introducción similar que haya sucedido, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Alguien, a ver, rapidito, a ver, ¿quién recuerda? Usted no mencionó la de Naamán, esa que había descartado. Ya, queda descartada la de Naamán. Puede ser también la lepra que le cayó. Pero mire, la de Naamán es diferente, porque tiene que haber similitud en el comportamiento. Porque de lepra hay cualquier cantidad. Tiene que haber una similitud en el comportamiento. Puede ser de la hermana de Moisés, cuando tuvo lepra por hablar de hermano. Ajá, buena esa. Ella Miriam. se coordina y ella agarró y se humilla cuando ella... A Miriam le cayó y la sacaron. Ahora, del campo. vamos a hablar de esa introducción, bien. Excelente, bien. Esto que acaba de pronunciar mi hermana me hace recordar interesante esto, hermano. Todo predicador tiene que ser dedicado a la lectura. O sea, tiene que ser un adicto a la lectura. Mira este caso. Ella pudo decir, ya sé quién es. Me puede servir María. Si ella no hubiera leído la historia. Ahora, no todos lo recordamos al instante, de hecho, pero cuando tenemos constante tiempo para leer, es muy fácil. Nosotros podemos hacer un mensaje y estamos recordando esto. Entonces se parece la cara acá y la ponemos en nuestro apunte. Y vamos a ver, voy a hacer un pequeño ejemplo. Ya de lectura al versículo, ya saludo a los hermanos, Dios les bendiga, la paz de Cristo en vuestras vidas. Vamos a orar, ¿ven? Ya está el mensaje. Entonces, ¿cómo ingresa nuestra introducción? En los inicios de la Biblia, en la época de la ley, cuando comenzaba a ingresar la época de la ley, un hombre llamado Moisés. La Escritura dice que Dios le dio toda la facultad para administrar, gobernar, pero nunca falta alguien que está en contra de los propósitos de Dios y quizá como envidia en el líder al que Dios levantó. De pronto una mujer muy allegada a él, llamada María, parece ser que tenía tipo de ironía, no estaba conforme con su hermano que tenía el ministerio, y Dios castigó a aquella mujer. Era una lepra que la cubrió todo su cuerpo, y de pronto, de acuerdo a la ley, ella debería salir del campamento, y lo más humillante fue que ella, siendo una allegada al líder principal llamado Moisés, tuvo que salir del campamento y en condiciones leprosas. Claro está que cuando ella vio la realidad de su vida, pidió misericordia, pero aún en la misericordia que pidió,
tuvo que esperar los días consecutivos hasta que el sacerdote vea el veredicto si tenía o no lepra. Pero se humilló aquella mujer. Noten ustedes algo que doy la introducción, pero no dije, esta es mi introducción. Ahora, ya la dije y toda la gente está atento. Si la introducción es fantástica, la gente está atento. Ahora ingreso. ¿Cómo ingreso? Tengo que ser bien minucioso y muy profesional para ingresar al tema que ya tengo. Entonces ya hablé de aquella mujer llamada María, que fue, gracias a Dios, en el tiempo liberada de esa lepra, y encontramos ahora a un Jesús descendiendo de un monte. Las veces que Jesús subía al monte era para orar, siempre tenía una relación estrecha. El monte simbolizaba siempre la presencia de Dios, como sucedió en el monte Sinaí, como sucedió en el monte del Getsemaní. Y cuando va descendiendo, se encuentra justamente con un hombre leproso, un hombre desechado. Ahí ingresa ¿qué cosa? El conocimiento de la cultura, en la ley, conocimiento de la ley, porque la ley dice que ningún leproso podía estar unido a la sociedad y era discriminado y no se le podía acercar a nadie. Conocimiento de la palabra, según Levítico capítulo 5 verso 3, dice que nadie lo podía tocar ni acercársele. O sea, me imagino un hombre completamente arruinado, un hombre con una autoestima por los pisos, y su única esperanza era ese tal Jesús. Estoy narrando justamente esa partecita donde él dice, porque hay que ponerle atención a la frase que pronuncia el leproso. Él dice, si quieres puedes limpiarme. Hay que analizar esa palabra. ¿Por qué le dice si quieres puedes limpiarme? No le dijo, Señor, límpiame. Él le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, algo tiene que significar, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál es la razón? Porque todo el mundo lo rechazaba. Y lo rechazaban no por su desamor, sino porque había una ley que no les permitía acercarse. Ahora, su única esperanza era Jesús. ¿Por qué su esperanza era Jesús? Porque ya se escuchaba que Jesús vino en contra de tipos de leyes que habían creado los ancianos. Entonces, esa era la esperanza que le quedaba a él. Por eso dice, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Escritura que Jesús inmediatamente puso su mano. No le dijo, mire, algo increíble, no le dijo, sé limpio, está bien, ya eres libre. Dice que va y hace algo que no debió hacer según la ley. Dice que pone la mano. Imagínense, todas las personas estaban a su alrededor. Según el libro de Levítico, capítulo 5, verso 3, dice que o si tocar inmundo, se constituye inmundo. O sea que Jesús quedó ante el grupo de personas en un estado inmundo por darle liberación a otro. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Yo tengo que escribir el objetivo, qué es lo que quiero que la gente entienda y aprenda. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo? La humillación. Este hombre, ahora, ojo con esto bien. Si mi tema es la humillación, mi objetivo es hacer que la gente se humille ante Dios. Entonces, bajo el tema central que es la humillación para alcanzar la misericordia de Dios, entonces el desarrollo de mi mensaje será 100% de enseñar a las personas que debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. En todo momento humillarnos delante de su presencia. Y aquí encontramos, por ejemplo, textos que nos van a ayudar, que van a respaldar nuestro mensaje. Y vamos a ver, por ejemplo, el llamado que Dios le hace a Moisés. Moisés, cuando está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, creo que es, dice que de pronto ve una zarza que está ardiendo, un arbolito. Quizá al principio lo vio que ardía. ¿Y saben por qué no le llamaba la atención? O otra cosa que tenemos que analizar.
porque la temperatura en el Medio Oriente pasa los 40 y pico de grados. Y dicen los entendidos que las hojitas secas tienden a veces a encenderse. Entonces, al principio, mire, esta parte es interesante, ¿no? Estamos predicando a hacer entender a las personas, ¿no? Porque de pronto todo el mundo lo lee, pero el asunto es que el predicador tiene que sacar su tiempo para utilizar la exégesis y profundizarse en el tema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Moisés quizá seguía pastoreando las ovejas y vio esa planta, bueno, le cayó el sol y se da otra vuelta y la parte que dice el texto no se consumía, o sea, no se hacía ceniza. Y eso es lo que le llama la atención a él. ¿Por qué no se hizo ceniza? Según el tiempo ya debió estar ceniza, si ese árbol estaba completamente seco y todo lo que está por aquí está seco por el sol. Entonces le llama la atención a él para observar qué sucedía en ese árbol. Y ahí es cuando Dios le habla desde la zarza y le dice una frase que tiene que ver con lo que estamos viendo. Le dice: quítate el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Si Moisés no se quita el calzado, Dios no le iba a permitir entrar. Y también tenemos que utilizar, dentro de lo que estamos viendo, la hermenéutica, el sentido figurado. ¿Qué es lo que está enseñando? No significa que Moisés para ese entonces realmente tenía que quitarse, pero queda como ejemplo lo siguiente. Mire, aquí ingresa lo que es cultura. En cultura general y de acuerdo, porque hay culturas en el Antiguo Testamento, cultura en el Nuevo Testamento, cultura en la época de Jesús, cultura en la época de los apóstoles. O sea, cada uno tuvieron sus tiempos. Y en la época de Moisés, para la época de Moisés existían muchos esclavos. Y solo los nobles vestían y tenían sus sandalias, su calzado. De ahí los esclavos carecían de un calzado. Entonces, Moisés había venido saliendo ¿de dónde? De un país donde él era un gran señor. Pero para acercarse ante el grande Jehová, ahora él tenía que humillarse. Y la prueba de esto es que el Señor le dijo: mira, tú para que te me acerques tienes que pasar como un siervo y tendrás que sacarte el calzado, porque ahora no tienes tú la mayordomía en el poder, sino te voy a enseñar que tiene todo el poder soy yo, y que tienes que estar sujeto a mi voluntad y pasar como un siervo para tener una intimidad, un encuentro conmigo. Entonces, ahí estamos viendo versículos que no es solamente ir a concordancia y buscar todo. El buen predicador se saca el tiempo para analizar cada versículo que lo va a relacionar con su tema. Porque si nosotros, como se hacían antes, hace muchos años le tocaba ir predicar y lo que hacía es ir a la concordancia de la Biblia y buscar todo lo que tiene que ver con lepra. Dice la de versículos. Y hablaba de leproso que daba miedo, pero no se sabía. Hasta se le podía pegar la lepra y predicar. Y el cuaderno leproso, entonces, pero no se sabía, nadie sacaba su tiempo para estudiar la lepra del versículo, por ejemplo, escogido. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué pasó? Entonces, cada versículo que nosotros vamos a escoger para fortalecer nuestro mensaje tiene que ser estudiado también cuidadosamente para ver si tiene conexión, si formaría parte de nuestro mensaje. Cuando forme parte de nuestro mensaje, habiéndole hecho también casi lo mismo en el mensaje, estudiarlo antes y después, entonces decimos, sí me sirve. Y no debemos llenar demasiado de versículos, porque si llenamos de versículos todo, se puede perder el mensaje central y podemos confundir al auditorio. O sea, son unos que otros textos que van a respaldar solamente para fortalecer nuestro tema general. Pero ¿sí está bien ese reloj? Ya. ¿A qué hora termina esta última? 9 y 10. Pero todo lo Sí. O sea, terminó. Sí.
pregunta, creo que usted ya nos ha enseñado esta parte. Usted hablaba de que cuando nosotros no tenemos que extendernos en cuanto a la introducción, como máximo 3 minutos. Creo que lo mismo pasa con la oración, y lo hemos visto de pronto, que ya nosotros hemos sacado un tiempo para orar, para llevar un mensaje, ya nos han avisado con tiempo que tenemos que predicar. En el momento que estamos en el púlpito, tampoco creo que sea dable. Usted sí lo ha dicho, que estando en el púlpito antes de iniciar el mensaje vamos a orar hartísimo, sabiendo que ya hemos sacado un tiempo. Además, es una oración corta, porque el tiempo no se nos ha dado mucho. Amén. Una observación interesante que hace el hermano. El mensaje es tan sagrado que de hecho si ya lo tenemos debidamente calculado su tiempo y ya está debidamente procesado, tenemos que ir al grano. Se dan muchos casos, tristemente se dan muchos casos, unos quizá por ignorancia de personas que al momento de predicar, como dijo la sierva, el que desconoce esto hará largo tiempo de oración. Más la introducción, tenemos más de quizá casi 15 minutos menos. La predicación que tiene el tiempo que tiene para predicar son solo media horita, y ahora lo que le quedará son solamente 15 minutos. En otros seminarios yo estudiaba, otro profesor me decía que eso se llama aterrizaje forzoso. Este fue de un profesor muy anciano que nunca me envió esa frase, aterrizaje forzoso. ¿Por qué se le llama aterrizaje forzoso? Miren, porque usted ha volado junto con los siervos en su mensaje acá. Está bonito a la altura, pero cuando se da cuenta a la hora, tiene que cortar rápido y buscar dónde aterrizar. Y lo peor es que, como dice el siervo, macheteó y no tuvo tiempo para consolar. Ni se acordó, hermano. Bueno, se todo por hoy. Bendiciones, santo. Nos vemos la próxima. O alguien de allá dice, ¿qué está pasando? Los niños. Ahora, nunca más lo van a invitar, ¿sí o no? Pensarán para invitarlo. Y lo peor es que no se logró su objetivo. Lo peor de esto es que el tema no se disfrutó. La gente no entendió casi nada. Solo vieron el texto que se dio lectura, la introducción, y más pasó tiempo en la introducción volando por acá con la oración, y a la hora de la prédica, varón, tuvo que aterrizar forzosamente. Entonces, todo por eso le digo, este tema es una profesión. Y debemos cada día nutrir el conocimiento para ser buenos predicadores. ¿Y alguna vez? Pero hay veces que, con los predicadores en este caso, que leen todo el capítulo para llegar a un solo tema. A veces es necesario leer todo el capítulo o simplemente centrarnos en lo que vamos a predicar. Le explico algo. En materia de educación se debe leer todo el capítulo, pero en casa. O sea, todo lo que usted quiera leer en casa. En materia de educación, en ciertos seminarios, que por ética no daré su nombre porque de pronto esta enseñanza puede llegar a oído de ellos, pero hay instituciones religiosas o cristianas, evangélicas, que hacen eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque en una campaña, cuando yo estuve predicando, asistió un siervo de una denominación de esta, y él le había dicho al pastor Julio, cuando yo leí solamente el versículo Jesús lloró, y de ahí fue mi tema. Entonces él había dicho al siervo Julio, se necesita tener mucho conocimiento para que hable Jesús lloró nada más. Pero está mal el siervo, él tenía que haber leído todo. Entonces cuando ya yo tenía mi tiempo ya predicando, el siervo Julio le dice solo, pero escúchalo, piensa hablar como. Entonces cuando terminé de predicar, gloria a Dios, dice, bien, me dejó tranquilo. Yo pensé que no iba a desarrollar, pero ya, gracias a Dios, mi poca experiencia me permitió poder leer solo un versículo. Pero en instituciones donde dan teología, hay ciertos seminarios bíblicos que exigen que el predicador tiene que leer todo. Hay capítulos que son
Y 2 veces sucedió eso. O sea, por 2 ocasiones me pusieron increíblemente a prueba sin yo saber. Porque algunos dicen, no, este varón tenía que haber leído. Y ambos dijeron tienen que haber leído. Pero sencillamente ambos pertenecían a ese mismo tipo de institución cristiana. O sea, tenían el mismo conocimiento. Pero de acuerdo a lo que nosotros hemos leído y vimos el mensaje temático, creo que es, ¿no? Temático extrae el tema central y listo. Basta que extrae el tema central y al predicador le queda, ¿qué cosa? Unir lo que falta en cuanto a lo que es la lectura. O sea, él va exponiendo, va enseñando y va utilizando versículos que tienen relación con lo que está predicando. Ahora, muy importante lo que decía la sierva. Si vamos a orar, oramos por el mensaje. Padre, gracias te doy esta noche hermosa. Habla tú, por favor, conforme a la necesidad de cada uno. Úsame conforme a tu misericordia. Amén. Listo, vamos al tema. Otra parte que también debemos nosotros desechar se lo atribuye como muletilla, pero a veces nosotros pensamos muletilla es repetir una misma frase siempre. Pero muletilla también se lo atribuye cuando nosotros estamos solo pasando diciendo gloria a Dios, ya su nombre, gloria a su nombre. Entonces estamos, ya su nombre, ¿cuánta gloria a Dios? Pero no tocamos el tema, ya su nombre. Y leemos un pedacito, oiga, sí, este hombre bajó del monte, ya su nombre, ¿cuánta gloria a Dios? Y de pronto se arrodilló ante Dios, ya su nombre, ¿cuánta gloria a Dios? Entonces, le coge el tiempo y ese hombre quedó arrodillado. Claro, porque no le dio tiempo para que se levante. Ya no le alcanzó el tiempo. Entonces, es importante en nuestras predicaciones extraer el tiempo específico de lo que vamos a hablar. Específicamente. Y si alguna vez le invitan a usted a predicar, tómese, se podría decir, el tiempo de pedirle al líder o a la líder la información cuánto tiempo me toca estar aquí. ¿Y qué tipo de tema? Que a veces para... Sí, a veces le preguntan, no, usted debe preguntar. Sí, usted debe preguntar. Por ejemplo, le invitan a la hermana Esther que se lleva a la iglesia de Wuhan, bueno, no sé, cualquier iglesia. Hermana Esther, puede predicar usted, hermana Esther, dice, déjeme ver mi agenda.